tienes que, como emprendedor, meterte en el negocio. Es muy difícil no meterte a fondo en el negocio. Metiéndote en el negocio, tienes que confiar en tus propios pensamientos en cuanto al pivotar. Y tienes que entender muy bien cuándo es el momento de decir que no. Hoy tengo delante a alguien que ha fundado más de 15 empresas, ha invertido en más de 100 startups y ha sobrevivido para contarlo con una honestidad brutal. En este episodio vamos a hablar de lo que pasa detrás del telón del emprendimiento, los aciertos, los errores, las crisis, las decisiones difíciles y cómo seguir adelante cuando todo parece tambalearse. Vamos a hablar de cómo construir ecosistemas fuera del mainstream, de qué significa ser un inversor realmente útil para los fundadores y de cómo encontrar un equilibrio entre ambición y bienestar personal. También hablaremos de cultura, de choques y aprendizajes entre los diferentes modelos de trabajo en diferentes países, del futuro del trabajo y de cómo marcar la diferencia tomando decisiones poco convencionales. Nuestro invitado de hoy es Tom Horsey, emprendedor en serie, inversor activo y cofundador de iniciativas como Connected Mobility Hub, Startup Labs Spain o Eonic Fund, un tipo con una visión global y creo que puedo decir que con corazón local. Bienvenido, Tom. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Que va, muchísimas gracias a ti por la invitación y por ese intro tan bonito, ¿no? Bueno, cuéntame, primero empecemos por quién eras antes de ser el emprendedor de 15 empresas. Pues, bueno, un joven quizás como bien dices, yo no sé si visión global en ese momento, pero sí con, digamos, una cultura, una visión más internacional. Mi madre holandesa, mi abuela ecuatoriana, y con unos 18 años, bueno, con 17, decidí hacer un año sabático en España. No hablaba español y pensaba que alguien en mi familia debería hablarlo por la relación con mi abuela, ¿no? Vine a España y bueno, volví después de la universidad y tal, y te digo, con quizás una visión. Sí, bueno, ahora vamos a hablar del cambio de culturas, pero sí es verdad que con una visión un poquito más global o como digo, internacional. Que en ese momento en concreto, Reino Unido, estoy hablando de 96, que Internet era modems chillando. Era un momento que Reino Unido estaba más, o daba la sensación por lo menos que estaba más conectado con el mundo globalizado, ¿no? Y llegando a España, pues menos. Si eso contesta la pregunta, pero más o menos. Ujú. Sí, sí. ¿Qué te motivó a emprender por primera vez? ¿Recuerdas ese primer impulso? ¿Algo pasó? Yo creo que es algo que en general yo he llevado siempre dentro. Estas cosas pueden ser también genéticas, hasta cierto punto, porque mi tío abuelo holandés en los años 30 montó 30 distintas empresas que iban fracasando y tal. Uno llegó a ser, bueno, no sé, no unicornio, porque valoración no era 1.000 millones, pero sí que yo ha facturado más de 1.000 millones en un año. Y también mi abuelo, que era el padre de mi bisabuelo, el padre de mi abuela, la razón que estaba en Ecuador es porque se fue para allá para montar plantaciones de café. Entonces, Ujú. quiero decir, el emprendimiento del momento, ¿no? Entonces, yo creo que lo llevaba dentro siempre y de hecho, realmente antes de lo que yo llamo la primera empresa, yo había montado negocios. Es Ujú. decir, con 14 años estaba vendiendo cosas a mis compañeros en el colegio. Con 18, cuando llegué a España para ese año sabático de que he hablado para aprender español, busqué trabajo y terminé dando clases de inglés a particulares y luego a empresas, por lo cual al final es un negocio. Y luego cuando estaba trabajando en otro sitio, desde lanzar ese primer negocio o esa primera empresa, pues realmente monté 2 negocios más haciendo Ujú. cosas relacionadas con lo que yo estaba haciendo en el día a día. Entonces, mis fines de semana estaban sentado ahí con
con el ordenador. Entonces, realmente yo creo que lo llevaba dentro siempre, porque es que si no, no te salen tantas cosas de forma natural, ¿no? Digo yo. Sí, estuviste pensando desde muy joven esto. Te lo has Bueno, estado de pensando oportunidades mucho. de negocio siempre me ha gustado. Yo soy muy poco creativo. En general, es decir, yo todavía me acuerdo lo mal que lo pasé en una clase de dibujo, intentando dibujar las sombras de una manzana, ¿sabes? En el colegio, y lo pasé fatal. Entonces, todo lo que es como música o arte o hasta escritura, creo que no lo hago bien tampoco, no me sale, ¿no? Pero en concreto, ideas de negocio, sí. Entonces es como mi forma de sacar mi lado, digamos, creativo hasta cierto punto. Yo te iba a decir, no hay nada más creativo que montar un negocio. Eso es la Bueno, creatividad de pura. cero sí, y crees algo, ¿no? Sí, sí. Total, total. Cuéntame, ahorita cuando me dijiste lo de tu abuelo, que de los fracasos, que fracasó en muchos. Yo quiero saber cuál ha sido tu mayor fracaso y qué aprendiste de él. El mayor fracaso. Es que he tenido unos cuantos, ¿eh? Por, por el camino. Proyectos donde quizás sí puedo decir el mayor, porque quizás no es el mayor, pero sí era uno grande y me costó mucho. Era cuando lancé unas tintorerías digitales, ¿no? Es decir, digitales. La tintorería al final, pues unas máquinas que tienes ahí, planchas y tal, para lavar y planchar la ropa, ¿no? Pero que la forma de contratación monté que era online. Y era un e-commerce básicamente de tintorería. Pero estoy hablando yo no sé en qué año monté esto, pero hace mucho, ¿eh? Hace 20 años o algo así. Entonces era bastante avanzado por el momento. Es decir, todavía creo que quizás había salido el iPhone, por lo cual era 2007. No estoy seguro, pero puede ser haber sido antes de eso. Y era mi mayor fracaso porque a nivel económico yo seguía apostando a nivel económico y no me funcionó. Hice un montón de pruebas, pero no cambié las cosas que realmente tenía que haber cambiado. Entonces, si tengo que sacar un aprendizaje de eso, yo creo que sacaría dos. Bueno, vamos a decir tres, ¿vale? Tres aprendizajes que son igual de importantes. Uno era que es tan importante saber cuándo parar algo como iniciarlo, ¿vale? Yo seguía demasiado, es decir, que no tenía que haberme dado por vencido antes y me habría costado muchísimo menos. Dos, que el meterte en un proyecto, porque yo no estaba metido en el día a día, meterte en un proyecto donde no estás metido en el día a día es complicado, ¿no? Es complicado encontrar las personas porque al final emprender es muy difícil, hay mucho sacrificio y, y alguien que no es el emprendedor no suele aguantar esos sacrificios suficientes como para sacar la cosa adelante. Y el tercero está ligado a esto, ¿no? Que cuando pivotas, tienes que tener muy claro que estás pivotando no solo a mejor, pero de la forma más óptima, ¿vale? Yo iba como pivotando, pero confiando en lo que otros me decían, que como te digo, al final no eran ni los emprendedores, eran los que estaban gestionando el negocio. Y yo no digo que soy más lento, perdona, más listo o menos listo que ellos, no tengo ni idea, pero sí no fue su dinero, sí que no fue su negocio. Entonces, al final, la toma de decisiones y los puntos que ellos conectaban quizás no habrían sido lo mismo que yo. Es decir, que creo que, si resumo todo esto, yo creo que tienes que, como emprendedor, meterte en el negocio. Es muy difícil no meterte a fondo en el negocio. Metiéndote en el negocio, tienes que confiar en tus
propios pensamientos en cuanto al pivotar. Y tiene que entender muy bien cuándo es el momento de decir que no. Y yo creo que todo esto estaba relacionado un poco con lo mismo, en confiar en las personas que yo había metido en el negocio, cuando realmente, mirando para atrás, no tenía tampoco tanto sentido confiar en sus criterios. Es decir, que si yo miro qué han hecho, qué hicieron, qué habían hecho hasta ese momento y qué estaban pensando en hacer, y lo miro fríamente y digo, ¿por qué confiaba yo en eso? ¿Sabes? Claro, total. Y el nivel de compromiso, lo que decías, me parece interesante, el nivel de compromiso que tiene una persona cuando tiene su plata o cuando es suyo y es su visión, pues es completamente diferente, ¿no? Totalmente distinto, totalmente Mm. distinto. Yo Sí, qué sé, imagina, es como la gente cuando están corriendo los 100 metros, ¿no? Corren siempre más rápido cuando es un campeonato, ujú, y hay un montón de personas y tal, porque claro, el nivel como de foco, de compromiso en ese momento es mayor que cuando estás entrenando y son las mismas personas. Entonces, si encima son distintas personas, dices, bueno, yo no, ese esfuerzo adicional que requiere, pues quizás no lo voy a hacer. No, no lo sé. Yo creo que hay gente para todo, ¿no? Pero sí es verdad que ese pequeño aprendizaje que tú has sacado, lo he vivido más de una vez. mm. Y cada vez me ha salido con los mismos resultados. En Colombia tenemos una frase que resume muy bien eso y es el que tenga tienda, que la tienda. El que tiene una tienda, que la tienda. Sí, 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 es eso. sí, 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 sí. Bueno, cuéntame si hubo en toda esta historia, que después vamos a entrar en detalle en las empresas, en lo que hiciste tal. Por ahora yo quiero como abarcar este panorama general. Yo quiero saber si hubo en algún momento de toda esta vida en que pensaste ya no más y qué te hizo seguir o no has tenido ese momento todavía. Bueno, te levantas del suelo muchas veces, anímicamente, emocionalmente, hasta a nivel de fuerza física, ¿no? Te levantas del suelo y sigues. Pero llega un punto donde he dicho no más. Creo que no he llegado. Sí que estoy intentando entrenarme a hacer algo menos, Ujú, ¿vale? Pero eso es muy distinto a no hago más, ¿no? Eso es, ujú. yo qué sé, Sí, sí. yo, horas quizás no es la forma de horas trabajadas, ¿no? Quizás no es la métrica que hay que seguir, pero en cuanto a horas hago muchas. Ujú. Y no solo de trabajo, ¿sabes? Si estoy andando por el campo, yo qué sé, yo no sé lo que piensan los demás o qué hacen y tal, pero yo estoy pensando en problemas relacionados con el negocio. Entonces, hasta cuando no estoy trabajando, mentalmente sigo trabajando, ¿no? Claro. Entonces, pero no cuento, pero aparte de eso, horas formales delante de un ordenador o en una reunión o tal, hago muchas. Entonces, hacer un poquito menos es quizás bajar al nivel promedio, ¿no? O quizás hasta por encima del nivel promedio. Y eso sí que estoy intentando hacer, pero intentando. Pero que llega a un punto donde he dicho no, no más. No, sí es que he tenido momentos muy difíciles, ¿no? He tenido momentos que digo, yo qué sé, yo no sé si es lo típico de una depresión o tal, pero he tenido momentos donde me ha costado levantarme de la cama. Y no porque estoy cansado, porque es como a nivel emocional, digo, de hecho, leí había unas estadísticas que salieron ya serán meses en The Economist, que estaba hablando de la salud de la gente y algunos indicadores del nivel de salud. Y uno de los indicadores de que la gente iba a tener peor salud y morir antes que otro era si dormían de día. Y yo lo estaba pensando en eso porque a mí me encanta la siesta, ¿no? Que una cosa es que de la cultura española que me gusta mucho. Y de hecho mis padres lo hacían en Inglaterra, ¿no? Estaba pensando, digo, yo no creo que eso realmente es en mi caso un indicador que voy a morir antes. Pero luego me puse a pensar, digo, claro, la razón que lo tendrán como una métrica es que, claro, cuando tú estás deprimido,
te cuesta levantar de la cama, entonces duermes más de día. Entonces son ellos, es decir, esas personas que lo están haciendo por esa razón, que quizás son los que hacen que es una métrica que te indica que te vas a morir antes, pero no es el hecho de dormir media hora en una siesta, ¿no? Es el hecho de que yo me meto en la cama porque no puedo más. Entonces, eso sí que me habrá pasado, yo no sé cuántas veces, tampoco muchos, y no son muchos días tampoco, no digo que estoy metido en un agujero negro meses, pero me habrá pasado quizás, yo qué sé, 10 días en mi vida que me he levantado, que no es, pero que me ha costado, y por temas emocionales. Y muchas veces yo creo que estas cosas te llegan, y de hecho lo veis como una tendencia entre la gente, te llegan cuando has cumplido con un reto complicado que tú tenías delante, ¿no? Es como que tu adrenalina te da fuerzas para cumplir con ese reto o ese hito, y cuando cumples con el hito, el cuerpo dice, ¡pum!, ya se acabó. Basta. O el cuerpo, o la mente, o lo que sea, dice, mira, ya no puedo más. Entonces, ha solido pasar en ese momento. Pero bueno, ha sido quizás durante un día o dos, he dicho, qué difícil, no sé qué, no sé cuánto, pero luego he seguido tal cual. Y bueno, y siguiendo con esa respuesta y teniendo en cuenta esto que me hablas de salud mental y supongo que de otras cosas que has vivido difíciles, ¿cómo ha cambiado tu manera de emprender en todos estos años? Bueno, aquí hay un cambio, creo que fundamental. Es que inicialmente yo pensaba que yo podría con el mundo, ¿no? Que todo encima de mis hombros y yo y yo seguía adelante. De hecho, realmente no me afecta tanto el estrés, o creo que no me afecta. Yo creo que tengo ahí unos niveles de estrés bastante altos, y hay momentos que tiene un pico que dice, ¿sabes? Pero como norma, creo que no me afecta. Pero sí que pensé al principio que, bueno, yo puedo con esto. Entonces, las primeras empresas que yo monté era yo solo, como emprendedor, como te digo, poniendo equipos o trabajando yo en 3 cosas a la vez, ¿no? Cosas así, ¿no? Echando horas y horas y horas y horas. Y hoy en día, la última empresa que he montado, somos 4 socios. El anterior, bueno, realmente había un socio, pero éramos como 3. Yo te diría 3 porque los otros simplemente no tenían porcentaje formal. Luego se fueron, pero realmente lo iban a tener, o simplemente que montamos la empresa y ellos decidieron irse, ¿no? Pero es decir, que de los 2 últimos proyectos que he hecho, uno con 3 socios en total, incluido yo, y uno con 4. Y eso es porque me he dado cuenta de que, bueno, quizás puedo, pero por un lado quizás no debo, y segundo, pues quizás no es necesario tampoco. Porque no lo hice antes por una cuestión de decir, yo soy el más guay, yo quiero un 100%. No era nada de eso, era simplemente porque me salía más fácil, ¿no? Es decir, pero supongo que es como ese dicho que dice que solo vas más rápido, pero acompañado llegas más lejos, ¿no? Ujú. Y entonces hoy en día digo, bueno, que quizás prefiero llegar más lejos, o me he dado cuenta la importancia de ese acompañamiento. No sé, todavía no. Bueno, claramente estar acompañado es más llevadero, ¿no? Es decir, Ujú. que si me pongo malo, antes he estado, yo me acuerdo un viaje a Nueva York con fiebre y tal, que hoy en día ni te dejaría montar en el avión, porque estaba como sudando con 4 capas, no sé qué ahí metido, porque no hay reuniones desde España a Nueva York con fiebre de, yo qué sé, 40. Digo, hoy en día no haría eso. También soy Sí. más mayor, pero bueno. Y ahora esto que me dices de los socios, que igual esta pregunta es un poquito más amplia también a fundadores e inversores, ¿cómo se construyen relaciones sanas? ¿Qué has aprendido de esas relaciones? ¿Cómo deberían ser? Tanto como con socios como, sí, fundadores, inversores. Bueno, con socios fundadores, bueno, yo creo que quizás en general con todo, ¿no? Pero socios fundadores yo creo que es una cuestión de mantener los ojos y los oídos abiertos en cada momento, ¿no? Porque cruzas con personas
que si te pones a analizar, dices, Dios, es que yo compagino muy bien con esta persona, nos complementamos mucho. Si hiciéramos algo juntos, o X o Y juntos, esto funciona muy bien. Y yo creo que inicialmente, es decir, que tiene que tener la mente abierta a que eso sea un posible futuro, ¿no? Entonces, si tú tienes la mente abierta cuando vas conociendo gente, pues te salen oportunidades de socio que son muy complementarios, ¿vale? Por lo cual puede llegar mucho más lejos. Entonces, por ejemplo, en este último, que es el fondo, ¿no? Uno de los socios, de los 4 socios, uno lleva trabajando conmigo 24 años, así que bueno, yo creo que el tiempo ha demostrado que somos complementarios y que no somos capaces de funcionar bien juntos. Otro he conocido desde hace, yo qué sé si son 17 años, conociéndolo en otro rol, y yo siendo su cliente y yo viendo lo que hacía, llegaba a conocerlo, ¿sabe? A nivel social también, pero le conocí durante 17 años antes de proponer ser socios. Y el otro, 2/3, lo mismo, un poquito menos tiempo, quizás 12 años, pero también le conocí muy bien antes de proponer ser socio. Y somos súper complementarios. Tenemos todas las, digamos, las necesidades que necesitamos en la empresa, en gestionar un fondo en sí. Entonces, eso es uno. Es decir, yo creo que tiene que tener paciencia y tener la mente abierta, ¿no? a estas cosas. Ahora, con socios, realmente lo mismo. Socios inversores, realmente lo mismo. Lo que pasa es que en ese caso quizás tienes que forzar un poco más la máquina porque proactivamente buscas estos socios. Pero al final el proceso es similar. Te va a salir mucho mejor si ya conocéis, va a ser más fácil para ellos tomar la decisión de invertir, si ya te conocen. Entonces, la verdad que yo creo que el proceso es similar simplemente en uno. Yo creo que lo tiene que dejar fluir de una forma natural, porque, yo qué sé, es como encontrar pareja al final, que muchas veces es hasta más complicado que encontrar pareja, ¿no? Que tú no, yo qué sé, cuando encuentras pareja sale de una forma natural, ¿no? Pero yo creo que con buscando socios fundadores igual, y con inversores simplemente que lo haces como un poco más proactivo, porque al final fundamentalmente es lo mismo. Buscas inversores que te son complementarios, que saquen lo mejor de ti y que son más. Cuanto más capaces posible, mejor en cuanto al apoyo al proyecto, ¿no? Dependiendo de las necesidades que tiene un proyecto. Si tú eres muy bueno, yo qué sé, levantando fondos, ¿sabes? Quizás no necesitas un inversor que te apoye en el fundraising, pero quizás necesitas un inversor que te apoya en apertura de contactos comerciales para venderle tu servicio, ¿no? Para venderle tu proyecto como inversor, ¿no? Sí, sí, total, no siempre es plata el interés. O sea, hay otros No. intereses. De hecho, un pequeño anécdota, y lo comento continuamente porque me encantaron ver las estadísticas. Hay un informe que salió hace, ya será como 6 semanas o algo así en PitchBook, que había hecho un análisis de las empresas dependiendo en el nivel de conexión, es decir, cómo de bien conectados eran sus inversores. De inversores súper bien conectados en el ecosistema en general y inversores menos conectados en el ecosistema. Y los inversores más conectados llegaron a multiplicar por 9 el valor empresarial de las empresas donde estaban invertidos. Sí, y si lo piensas es totalmente lógico, porque abres oportunidades de inversión, abres oportunidades de clientes, abres oportunidades de talento. Es decir, le apoyas a nivel estratégico porque veis más cosas, eres más capacitado para ayudarle. Es decir, que realmente tiene mucho sentido. El tema es que no estamos hablando de un 10% mejor, estamos hablando de un 800% mejor. Eso sí que no parece tan lógico,
pero bueno, te pones a pensar y dices, bueno, sí, es verdad que con un contacto que quizás abre, yo sé, si tú haces piezas para coches y uno te abre el contacto de Ford y antes no tenías el contacto de Ford, ¿cuánto más vale tu empresa? Y es eso. Total. Y el dinero es... Eso es el significado del inversor útil, ¿no? Ese que te complementa y que te va a dar el 800% más. Claro, sí, sí, es smart money. No, como se llama, lo que pasa es que hay muchas veces que como founders se va detrás del money y no piensa en el smart, ¿sabes? Que es normal también, porque si tú tienes que pagar tus nóminas al final de mes o tienes caja para 3 meses, dices, yo qué sé, en octubre, ¿qué voy a hacer? Y ahora es agosto y ahora vacaciones y todo el mundo se va, entonces yo realmente tengo septiembre y yo no puedo pagar las nóminas de octubre, ¿cómo lo hago? Entonces, claro, es normal que dice priorizas el money sobre el smart, pero Claro, a la larga es que al final tú estás montando un proyecto para, yo sé, años, ¿no? Es decir, en años el smart es mucho más importante que el money. total. Es Total. como, yo qué ¿Cuáles sé, son? Ujú. perdona, iba a decir, volviendo a la pareja, es más importante la persona que lo físico, ¿no? A la larga. Claro. Pero al principio quizá dice, ah, voy al físico. Y hay mucha gente que comete ese error, ¿no? Y luego quizá no es una persona que saca lo mejor de ello, no es un media naranja, es, ¿sabes? Una manzana y tú eres una naranja. No sé, quizá es mal ejemplo. No, pero sí, de acuerdo. Lo primero, uno lo primero que necesita es dinero, pero a largo plazo no es lo que te va a seguir como estar ahí, lo que te va a permitir crecer y ser viable en el Y tiempo, te ¿no? aporta más valor. ¿Cuáles son las señales que tú más valoras en una startup antes de invertir? ¿Qué es lo primero que ves? Ujú, Bueno, lo primero quizás es eso, complementariedad, ¿no? Es decir, ujú, que, bueno, lo primero es que hay un proyecto que tenga sentido, ¿no? Es decir, no tiene que ser ni, yo qué sé, que tenga sentido, que hay una macro tendencia o hay por lo menos una tendencia de crecimiento, hay clientes que podrían estar dispuestos a pagar por lo que tienen, que puede pivotar, que te pueden pagar más o menos, pero que en general la tendencia está clara, ¿no? No estás montando algo para, yo sé, bueno, hay una empresa que está buscando hacer carne de mamut, ¿no? Pero que en general, si estamos montando, yo qué sé, un zoológico para mamuts, bueno, no Mamuts. tiene mucho sentido que no existen, ¿no? Es decir, eso no tiene sentido, pero algo que tenga sentido, luego que seamos capaces de aportar valor al equipo, es decir, que sea un sector que más o menos conocemos o que sus retos le podemos ayudar, porque puede ser un sector que no conozcamos, pero que quizás lo que tienen que hacer son unos procesos, unos retos que nosotros conocemos muy bien, ¿no? Montar un canal de distribución internacional o hacer temas de marketing o yo qué sé, estrategias de crecimiento, ¿sabes? Aunque no conozcamos el sector, sí que podemos conocer las cosas que tienen que hacer, ¿no? Y gestionar bien esa cosa. Entonces, esa complementariedad y luego tienen que ser, que esto ya no lo veis al principio, es súper importante, pero no lo veis al principio, que tienen que ser buenas personas, ¿sabes? Y esto quizá dice por qué, ¿no? Que yo qué sé, el lobo de Wall Street o estas cosas que veis en África, ellos no eran buenas personas y mira cómo ha salido muy bien. Y digo, vale, para ellos y sus socios, ¿cómo? ¿Sabes? Porque la verdad que las buenas personas, tú primero vas a luchar más para ellos, porque te sale más de dentro, y ellos también te es que somos socios, y que te tienen que cuidar entre sí. Es como, volviendo al ejemplo de la pareja, es como una cosa que no había pensado antes, pero salió hace unos meses cuando estaba pensando en parejas y tal, el tema de carga mental, ¿no? Que en una pareja hay una persona que está preocupada sobre todas las cosas
y el otro pasa, ¿no? Entonces esa persona tiene la carga mental, no es quizás hacer las cosas, pero la carga mental siempre está preocupado y pensando y organizando mentalmente las cosas. Por eso no es equilibrio en la pareja, ¿no? Entonces, una buena pareja ayuda con esa carga mental. Pues lo mismo, buenos socios se apoyan entre sí, ¿sabes? Se buscan el beneficio mutuo, el beneficio de la empresa, no su propio beneficio. Su propio beneficio viene ligado al beneficio de la empresa. Pero si tú estás tratando con personas que eso no le sale de dentro, y lo que le sale de dentro es yo, ¿sabes? Yo soy el primero, mis intereses son los primeros, yo voy por encima de la empresa, pues entonces probablemente no va a salir tan bien para el conjunto, ¿no? Que al final es un conjunto, una empresa es un conjunto de socios luchando por un fin común, ¿no? Entonces, Sí. pues quizás esas tres cosas. Sí, perfecto, clarísimo. Y bueno, como para entrar un poquito en el tema de los ecosistemas que has creado, ¿qué te motivó a ti a impulsar estas iniciativas como Connected Mobility Hub y como Startup Labs Spain? ¿Qué fue lo que te movió para hacerlo? Vale, bueno, como he explicado al principio, para mí la cosa que mi creatividad sale montando proyectos, es como ha sido hasta el momento. Entonces yo creo que todos estamos aquí, es decir, la razón de ser de cada uno es hacer lo que mejor hace, como si fuese eso, complementariedad. Lo mismo que he hablado en la pareja, en la empresa, creo que existe en la sociedad. Y cada uno tiene sus capacidades y deben sacar lo mejor de ellos mismos para el beneficio de todos, ¿no? Y entonces, pues, si es lo que mejor hago, o es donde soy más creativo y donde más puedo ayudar al avance de la sociedad y todo lo que me rodea, pues entonces es lo que hago. Entonces eso realmente es lo que me ha impulsado. Es como es que si no, ¿qué vas a hacer? ¿No? Es decir, no sé. Es decir, que me sale de una forma natural porque me sale de dentro y digo, oye, hay que potenciar estas cosas porque si no, no cumplo con mi propia razón de ser. Ujú, ujú. ¿Y qué ventajas has encontrado de innovar fuera de estos grandes hubs como Madrid y Barcelona? O sea, ya entremos un poquito a tu experiencia en Andalucía. Pues mira, a nivel emprendedor, yo estaba metido en negocios, como emprendedor inicialmente en negocios bastante innovadores en general, ¿no? Que estaba metido en marketing móvil antes del iPhone, estaba metido en la venta de contenidos digitales cuando Internet casi no existía, estaba metido en publicidad online desde el principio. De hecho, creo que lancé la primera campaña publicitaria online en España para un periódico de clasificados de Sevilla que se llamaba Cambalache. Y recuerdo enviando faxes a Estados Unidos, a Nueva York, para comprar una campaña publicitaria en unas páginas en España, ¿no? Entonces eran cosas que no había talento con experiencia, ¿no? Entonces, una de las ventajas que yo tenía como emprendedor era que como no había talento en ningún sitio, yo encontraba personas jóvenes que iba como entrenando en estas nuevas tecnologías, estos nuevos modelos que nosotros estamos gestionando. Y por hacerlo en un sitio que no había tanta competencia, de hecho éramos los únicos haciendo lo que hacíamos en cada ciudad donde lo hacíamos, ¿no? Al principio. Hoy día hay mucha gente de marketing digital, pero hace 19 años que no había nadie, éramos los únicos. Bueno, había uno más que hacía temas de publicidad online, pero con otro enfoque totalmente. Entonces, yo entrenaba gente, no tenía mucha rotación, y además, pues al final en estos sitios el nivel de vida es más alto con unos salarios más bajos, por lo cual pues tenía, digamos, unas ventajas económicas, financieras, de que tenía menos rotación, por lo cual pedía menos experiencia,
de forma continua y también tenían los sueldos más bajos. Eso me ayudaba como a mantenerme cuando otros se caían, ¿vale? Sí es verdad que a la vez hacerlo desde desde un sitio no tan centralizado, tienes menos acceso a los proveedores, los clientes y los partners estratégicos más importantes. Entonces, eso lo tiene que trabajar mucho. Pero sí es verdad que nosotros nos manteníamos mientras otros, ¿sabes? Subían, bajaban, abría una empresa, cerraba una empresa, abría una empresa, se hacía muy grande y desaparecía. Nosotros nos seguíamos durante muchos años. Entonces, es verdad que creo que montar empresas sostenibles, sólidas, lo puedes hacer hasta cierto punto quizás más fácilmente desde un sitio no tan central como desde un sitio central. De hecho, yo qué sé, Berkshire Hathaway está en medio de la nada, ¿no? O Inditex está en Galicia, ¿no? Está en Madrid, tendrá sus oficinas en Madrid y Barcelona, ¿no? Pero la base está en Galicia. Mercadona en Valencia, Cosentino en Almería, es decir, hay ejemplos hasta en España o a nivel global que se ve que esto pasa. Entonces yo creo que hay ciertas ventajas de hacerlo. Y luego lo que estamos hablando de si estamos aquí en cierta medida para apoyar y mejorar lo que nos rodea, la sociedad, el planeta, yo qué sé, estamos aquí para cuidar lo que nos rodea y nutrir lo que nos rodea. Si haces la cosa de una forma en tu localidad, tu granito de arena vale por más. Al final son 8,000 millones de granitos de personas poniendo su granito de arena, pero bueno, si lo hacen en un sitio más pequeño, más olvidado dentro del contexto global, pues entonces vale por más, ¿no? Podemos decir, en ese contexto local. Sí, sí, total. Y bueno, yo sé que has hecho cosas poco convencionales en tus empresas, que has probado, has fallado, has mejorado, has ajustado tuercas todo el tiempo, desde el trabajo remoto, mucho antes del COVID, hasta, no sé, tú también me comentaste que intercambio de equity por indemnización, eso me súper interesa saber cómo fue, qué experimentos han funcionado y cuáles no. Vale. Sí, bueno, yo quizás me vendrá a la cabeza más mientras estoy hablando, pero yo diría que quizás son 4 experimentos principales. Uno era el tema de unas comisiones, digamos, sobre el margen bruto mensual o trimestral. Al final creo que terminamos haciendo trimestral porque había picos y bajos en el mes, ¿no? Que repartía al equipo. Otro que era, como bien dices, pues el trabajo en remoto. Teníamos personas trabajando pues desde pueblecitos en medio de la nada, mucho antes de que la gente, bueno, mucho antes de COVID. Otro era los 4 días a la semana, intentar bajar a 4 días laborales a la semana. Y otro era lo que tú dices, pues intenté al final del proceso salvar una empresa haciendo un intercambio de indemnización por equity. Que de hecho el tema de indemnizaciones es un poco absurdo, ¿no? Porque los que reciben las indemnizaciones normalmente son los que se echan cuando que quizás no son los mejores del equipo y los mejores del equipo son los que no echas, ¿no? Es decir, en un mundo normal, como empresa, despiderías a los peores, no a los mejores. Pero entonces a los peores le indemnizas y los mejores no, ¿no? Ujú. Es un poco, en ese mundillo, yo creo que Chile tiene un sistema distinto, pero bueno, en España es un poco absurdo hasta cierto punto, ¿no? Entonces, de esos 4 experimentos, lo de pagar la comisión sobre el margen bruto, no sé si realmente incentivó mucho, porque además era más bien que la gente se acostumbraba a recibirlo, entonces cuando la gente
iba mal, funcionaba como en contra. No tengo que luchar porque tengo que volver a ganarlo. Era como, Dios, antes ganaba esto y ahora no lo gano. Es decir, no lo sé. Yo diría que de vez en cuando la cosa iba bien, quizás ayudaba un poco, pero al final quizás jugaba en contra. No sé, quizás hay empresas donde puede funcionar mejor, quizás empresas donde no. Lo de los 4 días a la semana, que luego con COVID bajamos a 3, que trabajando desde casa. Bueno, perdón, había remoto y luego también tuvimos la parte de remoto desde la oficina, ¿no? De bajar a 4. Entonces, mi idea era siempre bajar a 4 días a la semana, sin bajar la cantidad de horas trabajadas, eso sí es verdad. Pero al final lo que quedamos en 4 días y medio. Es decir, se echaba un poco más en cuanto a horas durante la semana, pero yo creo que de lunes a jueves, pero yo creo que casi todo el mundo lo hace eso de todas formas. Y luego los viernes, pues a mediodía se iban. Realmente esas horas que no se trabajaba un viernes, pues se podría trabajar un domingo, no sé qué. Todo esto me salió, es decir, la parte de flexibilidad me salió un poco porque yo tenía una casa en la playa y coger el coche un viernes por la tarde y volver un domingo era de locos. Pero si yo iba un jueves por la tarde y volvía un sábado, no había tráfico. Entonces digo, bueno, yo prefiero trabajar un domingo. De hecho, creo que Emilio Botín también trabajaba de domingo a jueves, no de lunes a viernes. No sé si por la misma razón, pero bueno, el domingo avanzaba mucho, el viernes la gente no trabaja. No trabaja con tanta intensidad de todos. Entonces, eso hicimos, eso funcionó muy bien. Es verdad que la gente está encantada, siguen haciéndolo. Bueno, también una tontería chiquitita que hago es que el día de cumpleaños, que siempre tienen vacaciones, eso para que puedan compartir ese día especial con su familia, sus seres queridos, ¿no? Y eso también le gusta mucho. Eso ha funcionado muy bien. Un día, pero bueno, es un día especial. Eso ha funcionado muy bien. Lo de no trabajar los viernes por la tarde, no trabajar los viernes y jugar con esas horas el viernes ha funcionado muy bien. Como digo, el intercambio y el trabajo en remoto, yo creo que funciona muy bien, pero hay que tener algo de tiempo juntos, ¿vale? Yo creo que, porque sobre todo en nuestro mundo, que es todo un poco caótico, es verdad que si llevamos demasiados días sin vernos, perdemos un poco a nivel de eficacia. Pero si nos vemos 3 días, ahora por ejemplo hacemos 3 días en oficina, 2 días, bueno, yo hago normalmente 4 días oficina, uno en casa, ¿no? Pero el resto hacen 3 días y 2 en casa. Y eso también es un buen equilibrio, eso funciona muy bien. Y luego lo último que dice, que la equity por indemnización, a mí me parecía una idea estupenda, porque era yo qué sé, conseguir alguien que tenía, digamos, allí un valor que nunca a priori iba a recibir, convertirlo en equity y luego seguir aumentando, digamos, su indemnización, me parecía cojonudo. Digo, tú te metes cada vez más en la empresa es tuya, a nivel de impetencia y tal, y de 12 personas o 15 personas, uno lo aceptó, el resto no quería. Entonces, la verdad que eso... Pero yo creo que allí hay un tema de un poco lo que hemos hablado antes, de mentalidad. Hay gente que le gusta emprender y quieren que algo sea suyo y quieren buscar soluciones y quieren liderar y quieren, yo qué sé, autodidactas en cuanto a conocimiento y tal. Hay gente que tiene estas ganas de crear cosas, de hacer cosas, y gente que prefiere, no digo que son vagos para nada, pero que prefieren que se le pone delante lo que tiene que hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Y quizás cierto nivel de responsabilidad, pero hasta el nivel de tener un porcentaje, no. Y yo creo que pasa un poco lo mismo con Phantoms, ¿eh? Que hay gente, mucha gente utiliza Phantoms como método de incentivar, y hay muchas personas que eso ni le va ni le viene. Si al final los Phantoms valen algo y reciben un dinero, el dinero sí, pero que hayan tenido, digamos, un nivel de pertenencia en la empresa mayor. Sí. Yo creo que en la mayoría de los casos no.
Sí, de acuerdo, porque también tiene que ver mucho con con los bloqueos y bueno, de pronto no bloqueos, pero con la manera cultural que tenemos del dinero, que es para allá, lo tengo que usar ya, lo necesito ya, ¿no? Como que el ahorro, si no es, si yo no lo estoy viendo, no es nada. Entonces también es como, no, la gente prefiere, por ejemplo, nosotros en Vitans que hacemos todo el tema de beneficios de empleados, pues hay mucho de, no, pues hay empleados que dicen, no, a mí que no me den ningún beneficio, que me suban el sueldo. Claro, pero las empresas no pueden hacer eso siempre y Ah, los beneficios son un gran incentivo. Los incentivos son espectaculares, te dan bienestar todos los días, todos los meses y es mucha plata que está invirtiendo la empresa. Lo que pasa es que esa plata en salario pues no se vería igual. No, no, no. ajá. He vivido lo mismo con planes de pensiones, por ejemplo. Alguien muy cercano a mí me dijo siempre, no, pero esto, ¿sabe? Yo le decía, mira, mete 3.000 euros todos los años, son 250 euros al mes, lo metes en un plan de pensiones. Eso no vale la pena, no sé qué, que no voy a tener nada, no sé qué, no sé cuándo. Al final conseguí que lo hiciera y yo no sé hace cuántos años, pero hoy en día estás hablando de una cantidad que te compró un piso y lo pones en alquiler y ya tienes, digamos, una jubilación más llevadera, ¿no? A nivel Total, económico. Entonces, total. sí, sí es verdad que a la gente a muchas personas le cuesta, como la prueba eso de los niños con los caramelos, ¿no? No comas el caramelo durante 10 minutos y te doy 10. Y 9 de 10 niños, o no sé cuántos de 10 niños, comen el caramelo en vez de esperar los 10 minutos. Sí, 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 sí. total. Bueno, y hablando de esto como de estas diferencias culturales, porque también mucho de esto son diferencias culturales, percepción sobre el trabajo, ¿qué has visto en las diferencias? De pronto nos podemos enfocar como en lo anglosajón, que vienes de ahí, y con la española, y específicamente, obviamente, con la andaluza, que también es muy diferente a otras ciudades de España. ¿Qué choques culturales o aprendizajes has tenido de esta experiencia? Pues mira, lo primero y lo principal de base es que en Andalucía, o en España en general creo, pero en Andalucía más que quizás en algunas otras zonas de España, sobre todo del norte, ¿no? País Vasco, quizás Cataluña y tal, se trabaja para vivir, no se vive para el trabajo. Eso está muy claro. De hecho, había una cosa que me encantaba. Es verdad que ya se ha perdido un poquito. Había una cosa que me encantó de Sevilla durante muchos, muchos años, es que la gente no se enfadaban en el tráfico. Ahora sí empiezan a enfadarse. Hace 20 años, quizá más de 20 años, pero hace 25 años me iban tranquilo. Bueno, si, venga, ¿por qué más me da? Voy a tardar 2 segundos más en llegar. Yo por 2 segundos no me voy a preocupar. ¿Vale? Y eso fue, bajaban los niveles de estrés enormemente. Esa pequeña tontería en concreto, no escucha pedidos. De hecho, hasta aquí todavía hoy en día no se escucha tanto pedidos. Si vas a algunas ciudades, o yo qué sé, yo qué sé, vas a Londres, mira, una cosa tonta de Londres, ¿no? Aquí en Sevilla, normalmente, si llueve, ¿no? Como llueve mucho, menos con charcos en las calles. Entonces, los coches, normalmente, si ven un peatón, esquivan el charco para no mojar. Pues en Londres he ido andando. Aquí nunca me ha pasado, ¿eh? Y he estado en España más que en Londres en mi vida. En Londres, yo andando por la calle, ¡pum! Pasa un coche, me echa encima un montón de agua, encima muy sucia, y encima en un día malo, y digo, Dios mío, aquí eso no pasa aquí. Entonces, si extrapolas eso, ¿y por qué? Porque no quería esperar medio segundo más, esperar quizás, no sé lo que venía por el otro lado, pero esperar solo un segundo, frenar un poco y esquivarlo. No, yo voy entonces, eso es verdad que lo extrapolas al día a día. Eso es una diferencia muy importante. Y, no, y con esto no quiero decir que, porque de vez en cuando tienes la sensación, yo me acuerdo una vez en Nueva York comprando un reloj creo que fue en Macy's y todo. Me decían, ¿dónde vives y tal? Digo, España. Y dice, España. ¿Y dónde? Digo, Sevilla. Y dice, muy famoso para su paro y su siesta
y sus naranjas. Y era como la sensación ahí, era que bueno, que la gente muy vaga ahí, ¿no? Es verdad que fue hace muchos años, fue hace también como unos 20 años. Pero sí es verdad que eso no es verdad, pero sí hay un tema conceptual, es decir, mira, mis objetivos en la vida es la familia, los amigos y tal, y no es otro. Y además, por eso se vive más tiempo, ¿no? Hoy en día se ha demostrado que los que tienen las redes de contactos más firmes, más cercanos, son los que viven más felices y más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es una parte súper positiva de la cultura y tal. Luego, sí es verdad que hay algunas cosas más que son también rasgos históricos, como que no son tan emprendedores, ¿vale? No, el emprendimiento está cambiando, ¿eh? Pero el emprendimiento en la población en general, y eso creo que también es una cosa de España en general, pero quizás en Andalucía más y algunos sitios menos, Galicia, País Vasco y Cataluña otra vez, Valencia quizás. Pero ese es un tema histórico, ¿no? Por ejemplo, si nosotros miramos las Américas, ¿no? Pues las Américas, los barcos que venían españoles eran barcos que venían en nombre de los reyes, ¿no? A traer el oro y la plata y no sé qué, no sé cuánto. Pero, digamos, para el reinado, ¿no? Mientras los ingleses eran los piratas que iban atacando por cada uno a su bola. Es decir, no era que una flota de piratas, no, cada barco o 3 barcos era una entidad empresarial, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel histórico, esto siempre ha sido así. Y es verdad que eso ha pasado mucho en Holanda, que había un tiempo que el mayor ejército mundial era el Dutch, ¿cómo lo llaman? Dutch East Indies, ¿no? La empresa holandesa que tenía Indonesia y tal, ¿no? Era el mayor ejército a nivel mundial y era privado y holandés. Entonces yo creo que eso sí que se ha vivido históricamente mucho en Reino Unido y Holanda y otros países, por supuesto, los daneses, los suecos y tal, que muchísimo, pero en lo que me afecta a mí, Holanda y Inglaterra mucho. Entonces sí es verdad que esa es una diferencia. Pero de nuevo, yo no creo que eso es necesariamente malo. Es decir, que no todos pueden ser tampoco emprendedores, no puedes tener, ¿sabes? No, y para tener Digamos, esta cultura que tú dices, describes andaluza, más de la familia, de conectar, de el tiempo también en silencio, del tiempo con la comunidad, de la ayuda, pues se necesita también que la gente esté más comprometida a eso que a emprender y en su camino y como caballos, porque al final, pues sí, esa es la diferencia y está, tiene mucho sentido. y si pensamos en el mundo que viene, en el mundo de inteligencia artificial y tal, supuestamente, o por lo menos por lo que estamos viendo, puedes hacer más con menos tiempo. Pues entonces, más importante aún es que tengas esta vida fuera del trabajo. Todavía hay mucha gente, mira, si tú vas al metro en Londres, no mires a la gente, nadie habla, ¿sabes? Nadie habla. Mientras tú te montas en el autobús y se veía alguien de, oh, mira, hija, hijo, que parece muy cansado, no sé qué, no sé cuánto, oh, mira, no sé qué. Hoy llega una mujer mayor y dice, ¿quieres sentarse? Y empiezan una conversación. Eso es impensable en el metro de Londres. Y entonces, pues, yo creo que esos valores más humanas, pues, van a coger, digamos, más valor en el futuro. Un poco, al final son ciclos. Hay muchos grandes artistas, por ejemplo, que son andaluces, ¿no? Escritores que son andaluces. Entonces, ¿por qué? Porque dedicaban tiempo a hacerlo, a pensar, a verlo, a vivir esa parte de su ser, ¿no? Y luego cuando te metes en las fábricas a ver cosas, pues no te salen tanto ese lado tan creativo, ¿no? Pues quizás hay un ciclo que vuelve, ¿no? No lo sé. Es un pensamiento que me he metido a la cabeza. Ahora mismo, pero no me sorprendería. Total, total.
Bueno, un poco ya para cerrar, porque me quedaría aquí hablando una hora más. Está espectacular. Pero cuéntame unas últimas dos preguntas. ¿Qué es lo que te hace ilusión en este momento y dónde está tu energía en este momento? ¿Qué me hace ilusión? Pues, pues mira, yo creo que lo que más ilusión me hace ahora mismo es, no es profesional, es la etapa de vida de mis hijos, ¿no? Están llegando bueno, tengo tres hijos, pero uno tiene autismo, por lo cual la situación es distinta, pero los dos que no tienen esa discapacidad, pues tienen 21 y 24 años. Entonces están lanzándose a una nueva etapa de vida, que es ser adultos y tienen el mundo a sus pies y tal. Y entonces eso me hace mucha ilusión, ver cómo lo hacen y intentar ayudarles y tal. Eso me hace sentir muy bien. Uh, También seguimos lanzando nuevos fondos. Ahora estamos lanzando el segundo fondo que hace lo mismo que el primero, es de invertir en empresas sobre founders ubicados en España, pero sobre todo de forma más proactiva fuera de Madrid y Barcelona. Pues eso también me da ilusión, ¿no? Al final, yo lo pensé el otro día, nosotros en la cartera tenemos, el primer fondo, tenemos 50 empresas con un promedio de 20 empleados. Esos son 1.000 personas que en parte gracias a nuestro granito de arena están trabajando en cosas que son chulas, ganando sueldos, no sé qué nos contaría. Eso también es muy bonito, pero claro, a nivel ilusión como tal, claro, como hijos no hay nada, ¿no? Es verdad que la startup lo vemos como nietos, pero bueno, que como hijos, no hay nada. Y la segunda pregunta, ¿cuál fue? Perdona, eso fue ilusión. ¿Y la segunda pregunta? No, eso, ¿dónde está tu energía en este momento? Vale. Pues sí, es dos tercios de lo mismo, ¿no? Que yo creo que la energía más emocional está enfocado en eso, en pensar en mis niños, ver de qué forma ayudarlos y tal. Y mi energía, digamos, más profesional o más racional está más enfocado en esto, en lanzar este segundo fondo. Lo hemos hecho de momento bien, hemos cumplido con todas las métricas que habíamos puesto, los hitos que nos habíamos puesto en el primer fondo, por lo cual parece ser que debemos, si seguimos en esa línea, lo cumpliremos con el segundo. Y eso es ayudando a que las cosas avanzan, ¿no? De hecho, hablando un poco eso del aporte de valor en la sociedad, si solo miramos el tema de empleo, con 1.000 personas trabajando entre estas empresas, más o menos, y quizás hasta un poquito más, porque hay algunos que tienen bastantes empleados, estás hablando de 3 millones en nóminas al mes. Eso solo ingresos para las arcas públicas son más de 1 millón de euros. Son como, de hecho, 30% de seguridad social, 900.000 euros, y luego un 8% de retención, pues 240.000 euros. Son 1.140.000 euros a las arcas públicas todos los meses a raíz de algo que nosotros estamos impulsando. Claramente los founders son los que lo están haciendo, nosotros solo aportamos y ayudamos, pero allí estamos, ¿no? Y entonces, pues esas cosas, pues ayudan, ¿no? Que te ayudan a decir, bueno, que realmente estamos teniendo un impacto real en nuestro entorno, ¿no? Y eso sí que es también bonito. Total, felicitaciones por eso. Y ya, Bueno, una última pregunta. Si tuvieras que dejarle un único consejo a alguien que quiere emprender hoy, ¿cuál sería? un único consejo. Es muy difícil porque hay muchos aspectos de emprender, ¿vale? Uh, yo creo que quizás sería reflexiona mucho sobre lo que hace. Y cuando digo reflexiona mucho, no digo que tardes mucho en reflexionar, pero que mires todos los puntos. Porque hay muchas cosas que están pasando en el mundo que pueden afectar lo que tú quieres hacer. Es decir, si tú ves, bueno, aquí hay una necesidad de X, dices, yo voy a lanzar X, antes de lanzar, y no digo que tardes un montón y tal, pero empieza a mirar todo, ¿no? Porque hay puntos
que no te van a salir de una forma tan obvia, pero que, ¿sabes? Pero están ahí, ¿no? Es decir, el mundo está cambiando mucho y la inteligencia artificial, sobre todo generativa, está cambiando muchísimo todo lo que hacemos. Pues piensa pues en eso, piensa en las macro tendencias, piensa en qué está pasando en tu entorno, piensa en la complementariedad de la gente que tiene alrededor. Y una vez que has pensado en todo estas cosas, en si realmente a nivel personal tú puedes, cuál es tu momento de vida, no sé qué, no, yo lancé mi primera empresa, me casé, mi primer hijo con 27 años. Pero quiero decir que no sé si eso es lo más recomendable, pero bueno, depende de las circunstancias de cada uno. Entonces, piensa en todo y luego llega a la conclusión. Pero que no tardes demasiado en hacerlo tampoco. No es que tenga que estar reflexionando durante años para hacerlo. Lo puedo reflexionar durante un fin de semana. Pero sí es verdad que piensa en todo antes de lanzarte, porque si no te puedes ir por un camino un poco distinto. Y yo siempre digo, si tú sales de Sevilla hacia el norte, ¿vale? De España, te puedes llegar a Bilbao, que es más o menos directamente al norte, ¿no? Puedes llegar a Vigo o te puedes llegar a Barcelona, ¿vale? Los tres están en el norte. Y la diferencia paso a paso es casi nada. En uno es un poquito más por la izquierda, uno más centrado y uno un poquito más a la derecha. Pero paso a paso no notas nada, pero después de 1000 pasos la diferencia es enorme. Entonces, saber, pensar bien cómo tengo que lanzar, que luego cambiarás 1000 veces, pero pensar en cómo tengo que lanzar, pues aunque hagas esto, pues llegarás mejor a tu objetivo. Muy bien, súper. Muchas gracias por tu tiempo, por contarnos toda tu experiencia, sí, por contarnos lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo. Y nada, encantadísima de haber hablado contigo. Muchas gracias.